Conseguir Groshen o dinero en Kingdom Come Deliverance 2 a veces puede ser un poco tedioso o fastidioso, pero acá te voy a enseñar 3 formas que a mí me funcionaron un montón y que me parecieron las más sencillas para conseguir mucho Groshen en poco tiempo. Primero, ten en cuenta varios factores o consejos. Necesitaremos dónde dormir en Troscovice, porque sí, esta guía está enfocada para aquellas personas que están empezando, pero también puede ayudar muchísimo a aquellas personas que ya han avanzado en el juego. Puedes hacer esto de dormir en la taberna de Betty, pero como te muestro en el gameplay, vamos a ir a esta cabaña que está al norte de Troscovice, donde de momento solo he tenido una vez de las tantas veces que he dormido que me ha llegado alguien y que ¿qué haces aquí? Pero de resto no he tenido problemas y vas a poder descansar en cualquier momento que tu personaje lo necesite. Además de eso necesitarás comida y no hay nada mejor en Kingdom Come Deliverance 2 que la miel. Es fácil de conseguir y la vas a poder conseguir acá en Troscovice, al sur, frente a la casa del carpintero, justo como te marco acá en el mapa, y simplemente es agarrarla de estos pequeños puestitos de miel. Vas a poder comerla y saciar así a tu personaje. Ojo, además si tienes mucha miel se la vas a poder vender a Betty o a la moza de la taberna sin ningún problema y te van a dar una buena cantidad de Groshen por ella. Por último, recomiendo tener un caballo en propiedad. Esto lo puedes hacer en Semín, que es un pueblo que está al suroeste de Troscovice. El caballo te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque puedes moverte y desplazarte mucho más fácil en el mundo de Kingdom Come Deliverance 2 y también puedes repartir el inventario. El caballo tiene una carga que puede llevar en su inventario y así puedes repartir tu peso sin ningún problema con el caballo. Ojo, para ello te recomiendo ver mi guía de cómo conseguir tu caballo en Kingdom Come Deliverance 2. La guía va a estar en la descripción y también en el comentario fijado. La primera forma de conseguir dinero es robar. Para ello, si estás iniciando, necesitarás ganzúas. Y por ello vamos a hablar con Vara, que está en los alrededores de la plaza de Troscovice. Recomiendo que al hablar con ella tengas buena ropa o tus mejores ropas en un inicio y estés lavado para poder tener mejor carisma con ella. Habla con ella hasta que salga la opción de ayúdame. Después selecciona, ¿me vendría bien una armadura o quiero parecer noble? Si tienes las estadísticas que se muestran en pantalla como mínimo, tendrás éxito, pero independientemente de esto te entregará unas ganzúas. Ya con las ganzúas en tu poder, haz pasar el tiempo hasta medianoche. Dirígete a esta sección de mapa que te marco, que es la sastrería, pero no entraremos ahí, sino entraremos a la casa del sastre, que está del lado izquierdo, usando una ganzúa. Busca al sastre Bartoszek, róbale las 2 llaves que tiene, una para el cofre que está ahí a pie de cama y la otra para el local de sastrería. Ojo, puede que no encuentres al sastre en la habitación principal, puede que esté del otro lado de la casa. Para ello tienes que entrar por la segunda puerta desde afuera, subir unas escaleras y ahí estará el sastre en el segundo piso para robarle así las llaves. Ya con las llaves, ve a la sastrería, que es el local de enfrente, y roba todo lo que quieras y puedas. Seguramente estarás pesado, solo sal del local, aléjate de la sastrería y haz pasar el tiempo hasta las 10 de la mañana o un poco más. Ahora tocará vender los objetos robados. Para ello lo podemos hacer con el mercader de Troscovice. Acá podremos vender todos los objetos que hayamos tomado, pero si te salen con una mano roja al lado, si es un pequeño icono que sale del lado izquierdo en cada objeto, no lo vendas todavía. Esto indica que son objetos robados. Solo haz pasar el tiempo hasta que desaparezca el icono en cada uno de los objetos y así vendérselo más tranquilamente al mercader. En caso de que el mercader se quede sin dinero, puedes esperar afuera unas 24 horas y él volverá a tener Groshen disponible para poder comprarte los objetos. Repite esta acción las veces que quieras o te sean necesarias y puedes volver a robar también la sastrería cada 2 o 3 días para que el sastre reponga los objetos robados. Otra opción es robar la armería de Troscovice. Para ello tendremos que ir a la zona que te estoy marcando acá en el gameplay, justo donde está este guardia recostado de la pared, para así robarle unas llaves. Esto se encuentra al norte del pueblo. Cuando le robes las llaves, ojo, muy importante, guarda la partida antes de robarle, porque si estás iniciando puede ser un poco complicado. La armería la vas a poder encontrar justo después del establo, muy cerca donde está el guardia, así tal cual como muestro en el gameplay, y lo único que tendrás que hacer es entrar y robar el cofre
cofre que está ahí. Tiene armaduras y más cosas que podrás venderle al mercader. Simplemente tendrás que replicar el mismo procedimiento que con el de la sastrería. Y por último podemos robar otro lugar, que es la carpintería. Sí, donde ya visitamos antes para conseguir la miel. Ahí enfrente está la casa del carpintero. Puedes entrar por la puerta usando la ganzúa, pero también puedes pasar por esta estructura de madera y subir por la ventana. Ahí vas a poder robarle tanto al padre como al hijo, que es el carpintero, y vas a poder robar los diferentes cofres. El cofre del carpintero va a tener cosas muy interesantes como arcos, también ballestas, escudos y además de eso ganzúas y Groschen, así que puede ser muy útil por si se te quedas sin ganzúas. Y además en la habitación del ala izquierda de la casa del carpintero, en la pared hay un laúd que te recomiendo no vender en caso de que lo agarres, ya que es importante para una misión secundaria. Consejo: si quieres guardar alguno de los objetos y no los quieres vender, puedes guardar tus objetos en el pueblo de Tachop, que está al norte de Troscovice. Para ello tienes que ir a este pueblo a hablar con el herrero Radovan y hacer la misión El hijo del herrero, que simplemente es un tutorial de herrería. Una vez lo hagas, Radovan te dará un cuarto en este pueblo para dormir y guardar tus cosas sin ningún problema. Además, si se te acaban las ganzúas, además de robarla en la casa del carpintero, también podrás comprarle al herrero Radovan. Ojo, no es posible robárselas, lo intenté, o al menos que tengas mucho nivel en lo que sería sigilo y robo, no podrás abrir el cofre donde él guarda las cosas, porque no se le puede robar a él directamente. También podrás venderle las armaduras al herrero y así conseguir más Groschen. La siguiente forma de conseguir dinero es ir a las cercanías del castillo de Trotsky, al este de Tachop y al norte de Troscovice. Simplemente avanza hacia el castillo como muestro en el gameplay y busca el campo de tiro, que está justo al borde sur del castillo. Aquí habla con Bohumir, selecciona la opción de concurso tiro con arco. Podrás usar arco, ballesta, lo que tengas y o prefieras. Tendrás que hacerlo en principiante, avezado o maestros. Recomiendo las dos primeras, ya que en maestro esta gente tiene aimbot. Recuerda tener el arma equipada. En caso de no tener ninguna arma porque no la robaste en la armería ni en el carpintero, puedes esperar a la noche y robarle a Bohumir. Tendrá en su cofre arco y ballesta, sin problema se lo podrás robar, al igual que con los otros NPC del juego. Además también en el cofre tendrá Groschen y otros objetos bastante interesantes. Cabe destacar que hacer el concurso no solo te dará dinero, sino también conseguirás mejoras en tus habilidades con el arco. Recuerda que solo cobrarás si ganas el concurso, muy importante, y que entre mejor sea el concurso, es decir, principiante pagan poco, avesados más o menos y en maestro mucho más. Pero si estás iniciando, recomiendo principiante avezado para ir mejorando, y ya luego la de maestro cuando tengas las habilidades con el arco mejoradas a un buen nivel. Recomendaría por lo menos un nivel 15, estaría bastante bien para que en maestro lo hagas fácil y sencillo. La siguiente y la última es la alquimia. En Troscovice tenemos un taller de alquimia justo en la entrada del pueblo. Tendrás todo a disposición, tanto en el taller como en las afueras. Verás que alrededor del taller hay varios ingredientes o plantas que podrás usar para crear distintas pócimas, pero de inicio toma la salvia y la manzanilla, varias de estas, para así poder crear muchas pócimas. Y sí, haremos la que ya conocemos, la que viste en el tutorial, la infusión de manzanilla. Esto consiste en algo bastante sencillo: crear varias pócimas de infusión de manzanilla siguiendo los pasos en el taller. Vino, 2 manzanillas hervidas en el vino, una salvia molida y listo. Si lo haces tal cual la receta, conseguirás 3 pócimas. Haz varias veces la receta para conseguir muchas pócimas más. La idea es acumular varias e ir y venderlas. Podrías hacerlo con el mercader Tommel, pero un mejor precio te dará el boticario Enrich, que está ahí cerca del taller, así como comprarle las recetas e ingredientes que pudieran ayudarnos a mejorar en alquimia, además de un libro para mejorar la habilidad también. Igual, como ya sabes, lo debes suponer, puedes entrar a su casa de noche, vas ahí con el boticario, le robas mientras está dormido, vas a su tienda y robas el cofre donde tiene todo su contenido, obteniendo así más opciones para la alquimia, tanto como para vendérsela como para que la uses durante tu aventura. Recomiendo mucho mejorar algunas de las habilidades de alquimias, específicamente la de vendedor de pócimas y el secreto de la materia.
así conseguirás mejores precios y también mejores pócimas. Y bueno muchachos, esta fue mi pequeña guía de cómo conseguir Groschen o dinero en Kingdom Come Deliverance 2. Ojo, hay muchas otras maneras de conseguir dinero. Estas me parecieron las más sencillas y prácticas, especialmente para aquellas personas que están iniciando. También funciona, obviamente, como dije al inicio, para gente que ha avanzado mucho más dentro del juego, pero que sinceramente yo conseguí alrededor de unos 5000 de Groschen en 2 horas de juego. Sí, esto lo hice más o menos en 2 horas y la verdad va muy bien y vas a poder con 5000 de Groschen o capaz un poco menos comprar prácticamente cualquier cosa en Kingdom Come Deliverance 2. Sin más, si tienen alguna pregunta, alguna opinión o si tienen alguna forma de ganar dinero que les parezca aún mejor, me lo pueden dejar tranquilamente en los comentarios. Sin más, espero que les haya gustado el video y los espero en el siguiente video.